Y mi primera pregunta es, ¿cómo defines mindfulness? How do you define mindfulness? Mindfulness actually cannot be put into words, but simply we can say that mindfulness is knowing what we're experiencing while we're experiencing it. Es difícil expresar en palabras lo que es mindfulness, pero podemos decir que es sentir, experimentar lo que está ocurriendo mientras está ocurriendo. ¿Y cómo definirías la autocompasión o self-compassion? How will you define self-compassion? Self-compassion, an informal definition of self-compassion is when we suffer, treating ourselves with the same kindness and understanding as we would treat a good friend. Una definición informal de lo que es autocompasión es cuando estamos sufriendo, tratarnos a nosotros mismos de la misma manera que trataríamos a un amigo o a un ser querido. ¿Y una definición más formal? And a more formal definition of self-compassion? Yeah, so a more formal definition has been developed by Kristin Neff back in 2003. And there are 3 components to self-compassion. The first is mindfulness. The second is common humanity, or feeling connected to other living beings, especially when we struggle. And the third component is self-kindness, which means a sense of warmth and care and connection rather than a sense of criticism or harshness or unfriendliness. Una definición más formal de lo que es autocompasión fue, la primera que la desarrolló esta definición formal fue en Kristin Neff en 2003, y esta definición tiene 3 componentes. El primer componente es el de mindfulness, el segundo componente sería el de la humanidad compartida, que es la de sentirnos conectados a otros seres humanos o vivos cuando estamos sufriendo, y el tercer componente es el de la amabilidad. Entonces se refiere a que en medio del sufrimiento, en vez de entrar en criticarnos, machacarnos, aislarnos, somos capaces de darnos amabilidad, cuidado en esos momentos. Como muy bien has dicho, la mayoría de la gente nos solemos criticar y tratar bastante mal. ¿Por qué es tan difícil para los seres humanos ser autocompasivos o aplicar la autoamabilidad o self-compassion? As you just mentioned, it happens very often that people are criticizing themselves, harsh on themselves. So why do you think it's so difficult to be self-compassionate with oneself? There's no clear understanding of why self-compassion is so difficult for us, but the majority of people in this world are more compassionate toward others than themselves. No hay una aclaración fácil o que sea extendida sobre por qué es tan difícil ser autocompasivo, pero sí que se sabe que para la mayoría de las personas es más fácil ser compasivo con otros que con uno mismo. And when something goes wrong in our life, we feel threatened. We have a stress response. Cuando algo sucede en nuestras vidas, nos sentimos amenazados y comenzamos a crear esa respuesta a la amenaza, esa respuesta de estrés. That's a very quick, natural survival response. Es una respuesta de supervivencia muy rápida, muy automática que sucede. And that is the fight, flight, freeze response. Que es la respuesta de lucha, huida o bloqueo, paralización. But when there is nothing to fight against in life, we turn on ourselves. Pero cuando no hay nada en concreto con lo que luchar en la vida, lo que hacemos es luchar contra nosotros mismos. So fight becomes self-criticism. Así que la respuesta de lucha se convierte en autocrítica. Flight becomes
isolation. La respuesta de huida se convierte en autoaislamiento. And freeze becomes self-absorption or getting stuck in our heads. Y la respuesta de paralización se convierte en que nos quedamos atrapados en nuestras cabezas, estamos rumiando. And those three qualities, self-criticism, isolation, and self-absorption, are the opposite of self-compassion. Self-compassion instead of self-criticism is self-kindness, instead of isolation is common humanity, and instead of self-absorption is mindfulness, or kind of an open, spacious, balanced awareness. Estos tres componentes son exactamente lo contrario de lo que es la autocompasión. En vez de autocrítica, la autocompasión lo que nos ofrece es la amabilidad. En vez de el aislamiento, nos ofrece la humanidad compartida. Y en vez de la respuesta de estar rumiando o estar metido, atrapado en tu cabeza, en tus pensamientos, te ofrece el mindfulness, la posibilidad de la amabilidad, de ser amable contigo mismo. Muy bien, muchas gracias. Thank you very much. Además, Chris, junto con Kristin Neff, es el co-creador de un programa, Mindful Self Compassion, que es justamente un programa de 8 semanas para entrenar la habilidad de la compasión. Y me gustaría preguntarte, Chris, ¿cómo fue diseñado y desarrollado este programa? She would like to ask you how was designed, co-created this program, Mindful Self Compassion program. Well, it was originally developed by both Kristin Neff and myself. Kristin is a scientist, and she's also the person who scientifically defines self-compassion. Fue primero co-creado por Kristin Neff y por mí, juntos. Kristin Neff es una investigadora y juntos creamos este programa. And I'm a clinical psychologist, and so we made a good team. Yo soy un psicólogo clínico, entonces juntos formamos un buen equipo. And the first MSc training was in 2010. El primer curso, el primer entrenamiento en Mindful Self Compassion, en Mindfulness y Autocompasión, se impartió en el 2010. And the program has developed every year for the last 11 years. Y el programa se ha seguido desarrollando, creciendo durante los últimos 10 años. Because in 2014 we started to teach teachers of self-compassion. Sobre todo debido a que en el 2014 estuvimos enseñando a personas, formando profesores para dar estos cursos de mindfulness y autocompasión. And when we started to do that, we received suggestions and very good advice from teachers all over the world. Cuando empezamos a hacer esto, en la misma comunidad de profesores empezaron a darnos consejos, feedback, y el programa se fue desarrollando, creciendo. So now the MSc program is a community project because we're getting suggestions from teachers all over the world. Ahora el MSc, el entrenamiento en MSc es un programa comunitario porque tienen información, consejos, aportaciones de la comunidad internacional de profesores. So at this point, probably 200,000 people have taken the MSc program in every part of the world. En este momento, aproximadamente unas 200.000 personas en todo el mundo han recibido el curso de Mindful Self Compassion, de Mindfulness y Autocompasión. And at least 3,000 people have been taught to teach MSc. Y hay una comunidad, una cantera de unos 3.000 profesores del MSc. And we have a global community that's working together to improve our training as well as bring it to populations throughout the world. Todo eso constituye una comunidad, un grupo que nos ayuda a mejorar y a llegar a mucha población
con este entrenamiento en mindfulness y autocompasión. ¿Podrías decirnos algunos de los componentes principales y de las habilidades que son entrenadas o enseñadas durante el programa? Could you tell us about the main components and skills that are taught in this program? Well, the foundation of self-compassion is mindfulness, which means that we need to know that we're struggling in order to respond with compassion. So the two main skills that we teach are mindfulness and self-compassion. Uno de los componentes principales es el de mindfulness, el de estar con la experiencia presente. Entonces, esto es una de las cosas que enseñamos en el programa, mindfulness. Habilidades relacionadas con mindfulness, con estar atento a esa experiencia. And the training is carefully scaffolded, or each of 8 sessions builds on the session before. Y en el curso de 8 semanas, estas habilidades están diseñadas para que vayan construyéndose una encima de la otra, para que se vayan desarrollando. So session 1 is a introduction to the meaning of self-compassion. En la sesión 1 nos introducimos a qué significa la autocompasión, qué es eso de la autocompasión. And the research. Y hablamos también de la investigación que hay detrás. Session 2 is practicing mindfulness. En la sesión 2 va principalmente sobre aprender mindfulness. Session 3 is practicing loving kindness. En la tercera se practica la bondad amorosa. And then in session 4, we begin to focus more specifically on compassion. Y en la sesión 4 es donde empezamos ya a poner el foco más en la autocompasión. And then in later sessions, building on the resource of self-compassion, we begin to apply self-compassion to work with difficult emotions and challenging relationships. Y ya en las sesiones posteriores, habiendo construido ya habilidades, recursos de mindfulness, y es cuando empezamos a aplicar, a trabajar con esos recursos que ya tenemos para encontrarnos con emociones difíciles o situaciones difíciles. And then the very last session, session 8, is about positive psychology. In other words, there's so much goodness in life, and we also need to enjoy the good things in life so that we have the energy to also meet the difficult parts. Y la última sesión, la sesión 8, lo que es básicamente es psicología positiva, porque es necesario que nos demos cuenta de todo lo bueno que hay en la vida. Necesitamos celebrar también porque es un aspecto de la vida y debemos de darnos cuenta de esto cuando trabajamos también con el sufrimiento. Como has mencionado, Chris, está soportado por la investigación. La investigación en autocompasión crece rápidamente. ¿Cuál es la investigación que destacarías tu principal sobre la autocompasión? What is for you the most important research done in the field of self-compassion? There's a lot of research on self-compassion. There are now 4,000 articles in the academic literature. La investigación ahora mismo es enorme, la investigación en autocompasión. Hay 4,000 artículos sobre este asunto. And I could not say that there is one particular study that stands out. Y no podría elegir uno en particular que sobresalga de los otros. But the research all shows that self-compassion is very good for emotional resilience, for coping with difficulty. Pero lo que sí que puedo decir es que lo que muestra todos estos artículos, la investigación, es que la autocompasión es muy buena para aumentar la resiliencia frente a las dificultades. My particular interest is in self-compassion and shame. Yo tengo un interés particular, personal, en autocompasión y vergüenza. And the research is very clear
that as self-compassion goes up, shame goes down. Y lo que dice la investigación con muchísima claridad, con muchísima evidencia, es cuando la autocompasión aumenta, la vergüenza disminuye. So self-compassion is actually the perfect antidote to shame. Así que la autocompasión es el antídoto perfecto para la vergüenza. So the research is very clear that self-compassion is good for emotional resilience, but it's good for so many other things. As people become more self-compassionate, they become less anxious. Lo que muestra la investigación es que es muy bueno para la resiliencia, también baja la ansiedad, They become less depressed. también disminuye la depresión, They have less stress overall. tienen menos estrés generalizado. Self-compassion increases happiness and life satisfaction. La autocompasión aumenta la felicidad y también la satisfacción vital. Self-compassion improves relationships because people are more sensitive to the needs of others and willing to cooperate and collaborate. También mejora las relaciones con los demás porque nos ayuda a darnos cuenta de las necesidades y al intentar pues colaborar o estar al lado de esas necesidades que pueden tener las otras personas y también nosotros mismos. And self-compassion is also very good for physical health. Y también es muy buena para la salud física. When a person increases in self-compassion, their immune system works better. Se ha visto que cuando hace el entrenamiento en autocompasión, el sistema inmune trabaja mejor. They're more likely to have healthy habits like eating well, sleeping enough. También está relacionado este entrenamiento con una mejora de hábitos saludables, como por ejemplo pues comer más saludable, dormir mejor. So the research on self-compassion really shows that it's good for you. Así que está claro, lo que dice la investigación es que la autocompasión es buena para ti. It improves the well-being, it decreases distress. Mejora el bienestar general y disminuye el estrés. So it's a small thing, you know, to do one thing, which is to grow in self-compassion, has a big impact on many different aspects of our lives. Aunque parezca que solo estamos haciendo una pequeña cosa, este entrenamiento en autocompasión, al final tiene un gran impacto en muchas áreas de nuestra vida. So we could say it's a cost-effective thing to learn. Small cost, big effect, Así que tiene un pequeño coste, pero mucho efecto en nuestras vidas. according to the research. Eso es lo que dice la investigación, al menos. Pues muchísimas gracias, Chris, Thank you very much, Chris, por este momento que nos has dedicado tanto a mí como a la comunidad ibero-americana. for this time that you gave us, so grateful for that, to the Iberian-American community here, Para explorar y compartir so that we can explore and share together el campo de la autocompasión. this wonderful field, which is self-compassion, Y cómo la autocompasión puede ayudarnos como personas y como sociedad. and how self-compassion can improve us as person, as people, and as community. Well, it is a joy to bring self-compassion, my voice, to this chorus of voices in Spain, Portugal, Latin America, and all I can say is that this culture already has such strong sense of connection and care that self-compassion has a very fertile soil. And it's just a great joy to be here, and I'm grateful for the opportunity. Thank you so much. Estoy muy agradecido de ser una voz más que ha podido explicar todo esto, compartirlo con la comunidad
ibero-americana y estar aquí con todos vosotros, añadiendo un poquito más y explicando lo que es la autocompasión. Y una cosa que quiere decir es que esta comunidad ya tiene en sí misma muchos recursos de autocompasión, de amabilidad especialmente. Así que muchas gracias, está muy agradecido de estar aquí.